Bienvenidos al curso de diseño de mapas temáticos con ArcGIS. El día de hoy vamos a desarrollar el módulo número 5, en donde aprenderemos a elaborar un mapa de monitoreo ambiental, tanto para agua, para aire y para suelo. ¿Qué es un monitoreo ambiental? El monitoreo es una de las herramientas de vital importancia para la fiscalización ambiental, en donde se va a verificar la presencia y medir las concentraciones de contaminantes en el ambiente, ya sea en el agua, en el suelo, en el aire, en la flora, en la fauna, en un determinado periodo de tiempo. Ya específicamente, el monitoreo de agua aplica la siguiente metodología, que se realiza en base a la red de monitoreo establecida en el diagnóstico de la calidad de agua, considerando las características hidrográficas e hidroceanográficas del recurso hídrico, las actividades antropogénicas, los usos del agua, la identificación de fuentes contaminantes y las condiciones en cuerpos de agua marino, ¿no? Asimismo, se realiza para la fiscalización de la calidad de agua a través de puntos de control. Entonces, es necesario nosotros tener puntos de control en donde vamos a realizar nuestro monitoreo de agua para posteriormente ver qué parámetros se encuentran sobre los SECA, sobre los límites máximos permisibles. El proceso de establecimiento de la red de monitoreo es la siguiente. En primer lugar, se debe de identificar las fuentes de monitoreo. Para esto se busca información histórica de calidad del agua, se buscan los vertimientos autorizados y no autorizados, toda esta información, los derechos de uso de agua otorgados, usos de agua sin derecho, clasificación del cuerpo de agua, información de la cuenca, por ejemplo, la descripción general, la hidrografía, la geología, la climatología, mapas geográficos, diagramas hídricos y fichas de registro. Luego ya el trabajo de campo es realizar el reconocimiento e identificación de fuentes de contaminación para realizar finalmente la propuesta de red de monitoreo para la vigilancia. El protocolo de monitoreo de la calidad de recursos hídricos tiene dentro de ellos también considerada la frecuencia de monitoreo considerando el régimen hidrológico del agua y asimismo elaborar una línea de base de calidad del agua. Y finalmente el diagnóstico de la calidad de agua. En conclusión, lo que se tiene que hacer es buscar toda la información necesaria, como información histórica, vertimientos, y lo más importante es realizar el trabajo en campo, donde se va a identificar las fuentes de contaminación para nosotros establecer nuestra red de monitoreo y de ello generar el diagnóstico de la calidad del agua. Entonces, ¿qué parámetros se miden? Esto es de acuerdo a cada actividad. Aquí tenemos un cuadro de ejemplo. Por ejemplo, si se realiza una actividad minera, los parámetros que deben ser determinados en campo a través del uso de un multiparámetro, de un potenciómetro, por ejemplo, los parámetros en campo son el potencial de hidrógeno o pH, la temperatura, conductividad, oxígeno disuelto y caudal. Son los parámetros que deben ser determinados directamente en campo. Y ya los parámetros que se determinan en el laboratorio para mineras, por ejemplo, son el carbono total, el carbono térmico, el DBO5, DQO, aceites y grasas, cianuro libre, cianuro WAT, fenoles, nitritos, entre otros, ¿no? Fosfatos totales, silicatos, incluidos los metales pesados como hierro, manganeso, mercurio, níquel, plata, ¿no? Ahora, esta parte es sumamente importante para el monitoreo de agua, que es la ubicación de los puntos de monitoreo. La ubicación de los puntos de monitoreo se debe establecer en base al análisis del diagnóstico de la calidad del agua. Otras consideraciones a tomar en cuenta son la identificación, la accesibilidad, no vamos a colocar un punto que sea de difícil acceso, la representatividad y la presencia de estaciones hidrométricas.
Ya cuando nos encontramos en campo, la identificación se realiza de la siguiente manera. Se debe registrar las coordenadas UTM en el sistema WGS 84 y considerar la referencia para su posterior ubicación, por ejemplo, un puente, una roca, un árbol, un kilometraje vial, una localidad, etc. Hacerlo lo más preciso posible. Y la señalización del punto de muestreo con la ayuda de estacas, boyas o señales que permitan su identificación por otras personas, sin necesidad de confiar en la memoria de un guía o un personal. Bien, entonces, ya específicamente, ¿cómo se ubican los puntos en los ríos y quebradas? El primer punto a ubicar es en la naciente del río, donde es que nace. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de la naciente del río Vilcanoto. Cabe resaltar que toda la información que se está mencionando acerca del monitoreo del agua ha sido extraída del Protocolo Nacional de Monitoreo del Agua de la ANA. Entonces, el primer punto a ubicar es en la naciente del río. Debe ubicarse un punto de monitoreo en la naciente del recurso hídrico. Iniciar en la cabecera de cuenca para que sirva como punto de referencia. Es el primer punto. Entonces ya tenemos un punto. El siguiente punto. Los puntos de monitoreo deben ubicarse aguas arriba y aguas abajo de una descarga de agua residual, ya sea de una industria o de una ciudad. ¿Qué quiere decir aguas arriba? A una distancia alejada de la descarga. Aquí en la imagen podemos observar y podemos asumir que es una fábrica, por ejemplo, que tiene la descarga de sus aguas residuales. Entonces aquí va a haber dos puntos. El primero, que es aguas arriba, que va a estar ubicada sugeridamente de 50 a 100 metros arriba. Y el siguiente punto, que se denomina aguas abajo, debe estar ubicada y se recomienda que esté ubicada de 100 a 200 metros. Esto de acuerdo a la zona de mezcla. Entonces, eso es para ríos. Para lagos y lagunas se debe ubicar las fuentes contaminantes. Aquí en la imagen, por ejemplo, vemos de esta laguna cuáles son sus fuentes contaminantes. Tanto domésticos e industriales, botaderos de residuos sólidos, terminales de navegación, etc. Ubicar áreas de cuerpo de agua donde se desarrollen actividades específicas, ya sean zonas de pesca, recreación, etc. Y distribuir los puntos en transectos definidos en torno a la actividad específica de 10 metros, 50 metros y 100 metros en función del tamaño del espejo del agua. Para agua marino-costeras se debe ubicar en áreas donde se desarrollen actividades específicas, plataformas de explotación, pesca, recreación, y ubicar las fuentes contaminantes, vertimientos domésticos e industriales, botaderos de residuos sólidos, terminales marítimos, y distribuir los puntos en transectos definidos. Para esto se tiene que tomar en cuenta la dirección de la corriente marina, la concentración de floración algal, la existencia de áreas de concesión para la maricultura, bancos naturales de moluscos, bivaldos, zonas de balnearios. Se debe tener en cuenta también los usos. El punto de monitoreo debe estar al final del emisario submarino en donde los efluentes emergen a la superficie. Y también se tiene que tomar en cuenta la capacidad de dilución o la zona de mezcla. También es importante mencionar la fiscalización. Habíamos mencionado que se toman dos puntos en un vertimiento, aguas arriba y aguas abajo. Esto es para establecer nuestra red de monitoreo. Sin embargo, también se tiene que tomar una muestra en el efluente directo de la industria o fábrica que esté botando. Entonces, la fiscalización o las normas que se toman en cuenta para nosotros comparar si estas concentraciones superan los límites, son dos. Cuando la muestra es tomada en el vertimiento directamente, se tiene que comparar con los límites máximos permisibles. Se tiene que aplicar esta norma. Y en el cuerpo de agua, en este caso el río, se aplica los estándares de calidad para el agua.
los famosos ECAs. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ECA y LMP? Los LMP, la medición se realiza en la fuente emisora, y los ECA, las mediciones se realizan en el factor ambiental o en el cuerpo receptor, en este caso el río. Aquí tenemos un cuadro que ustedes pueden leerlo, por ejemplo, que nos muestra cuáles son las entidades competentes para velar el cumplimiento de los estándares de calidad para el agua. Tenemos ahí el Ministerio del Ambiente, el ANA, las autoridades sectoriales ambientales y LOEFA, y los gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces, lo más importante en el monitoreo de agua es establecer los puntos en donde se tomarán las muestras para posteriormente llevarlos a un laboratorio y verificar si superan o no las normas, los estándares de calidad ambiental. En cuanto al monitoreo de aire, la información recabada se da a partir del DIGESA, del monitoreo para aire. ¿Cuáles son los objetivos de este monitoreo? El objetivo general es vigilar la calidad del aire ambiental, generando información confiable, comparable y representativa para su aplicación en las estrategias nacionales para la protección de la salud de la población y del entorno. Entonces, el objetivo general es la protección de la salud. Los objetivos específicos allí se muestran, que ya son determinar las concentraciones representativas, evaluar el cumplimiento del reglamento con los ECA aire, aplicar el reglamento a los niveles de estado, validar y calibrar los inventarios y determinar las ubicaciones de estaciones de monitoreo con fines de pronóstico. Diseño de monitoreo. El diseño y planificación del monitoreo dependen de los objetivos que se desean alcanzar. Tenemos aquí las escalas para la realización de monitoreos ambientales para aire. Tenemos la microescala, que define las concentraciones en volúmenes de aire asociados con dimensiones de áreas de algunos metros hasta 100 metros. Tenemos la escala local, que define concentraciones de un área con uso de suelo relativamente uniforme, por ejemplo, una ciudad cuyas dimensiones abarcan de 0.5 a 4 kilómetros, un área rural, por ejemplo, aquí un área urbana, esto ya para la región, y a nivel nacional. ¿Cuál es la relación entre objetivos de monitoreo y escalas espaciales de representatividad? Por ejemplo, si nuestro objetivo es medir los efectos en la población que pueda tener una cierta fuente emisora, las escalas apropiadas deben ser la local y la urbana. Si el impacto es de fuentes, debe ser micro, media o local. Ahora, ¿qué parámetros se van a monitorear? Tenemos el grupo de material particulado. El parámetro, por ejemplo, a medir es el PM10 y el PM2.5, partículas respirables de diámetro menor a 2.5. En el grupo de gases tenemos el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el ozono, el sulfuro de hidrógeno. En metales pesados se recomienda realizar la medición de plomo, y en parámetros meteorológicos se recomienda medir o tener en cuenta los parámetros de dirección de viento, velocidad de viento, temperatura, humedad relativa, precipitación, radiación solar, altitud, perfil vertical de temperatura y nubosidad. En función a las principales fuentes de contaminación, se tienen qué parámetros se deben de medir. Por ejemplo, si nuestra fuente de contaminación son vehículos con un tráfico intenso, los contaminantes a medir o a evaluar son el dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre, partículas menores a 10 micrómetros y partículas menores a 2.5 micrómetros. De igual manera, si nuestra fuente de contaminación es cementera, se tiene que medir los PM10 y los PM2.5. Ahora, ¿cuántas estaciones
se recomienda tener de acuerdo a la población. Si nuestra población urbana es menor a 1.000.000, se recomienda 2 estaciones para medir PM10, 4 SO2, 1 NOx, 1 oxidantes, 1 CO y 1 meteorológicos. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un centro poblado cuya población es muy baja? Hablamos de 700 a 1.000 personas. Lo recomendable es colocar una estación para cada uno de ellos. Una estación. Aquí se muestran las entidades competentes para velar el cumplimiento de los ECA a aire. Se tiene el Ministerio del Ambiente, la Dirección General de Salud Ambiental, el CENAMI, las autoridades sectoriales y el OEFA, y los gobiernos locales como las municipalidades, tanto provinciales y distritales. En cuanto al monitoreo de suelo, la información que en adelante se muestra ha sido recabada del Decreto Supremo número 002/2013 del Ministerio del Ambiente de Estándares de Calidad Ambiental para Suelo. Nos dice que existen 4 tipos de monitoreo. El primero es el muestreo de identificación. 4 tipos de muestreo. El muestreo de identificación. El muestreo de identificación tiene por objetivo investigar la existencia de contaminación de suelo a través de la obtención de muestras representativas con el fin de establecer si el suelo supera o no los ECA y los valores de fondo de acuerdo a lo establecido por el Decreto Supremo en mención. El muestreo de detalle, una vez realizado el muestreo de identificación, si se logra identificar que existen áreas contaminadas, se pasa a desarrollar un muestreo de detalle, que tiene por objetivo obtener muestras representativas de suelo para determinar el área y volumen, la distribución tanto horizontal y vertical del suelo contaminado en las áreas de interés determinadas en la fase de identificación. Se tiene también el muestreo de nivel de fondo, cuyo objetivo es determinar la concentración de químicos regulados por el ECA suelo en sitios contiguos al área contaminada. Por ejemplo, si nosotros tenemos un área contaminada, tenemos que evaluar, tenemos que muestrear áreas que estén contiguas a esta área contaminada para evaluar si son generados por alguna fuente antropogénica ajena a la considerada. Por ejemplo, nosotros podemos culpar a una minera que haya contaminado un determinado terreno, pero al realizar un muestreo de nivel de fondo determinamos las mismas concentraciones en ambos, entonces descartamos la contaminación por la minera. Para eso se desarrolla un muestreo de nivel de fondo. Finalmente se realiza un muestreo de comprobación de remediación. Una vez suscitado la contaminación, se tiene que buscar remediar el área por diferentes métodos. Por ejemplo, uno de los métodos que se pueden mencionar es la fitoextracción de metales pesados, la fitorremediación o la biorremediación. Una vez realizados estos procesos de remediación, se tiene que realizar nuevamente un muestreo para demostrar que las acciones de remediación implementadas en el suelo contaminado alcanzaron de forma estadísticamente demostrable, de forma estadísticamente significante, concentraciones menores o iguales a los valores establecidos en el ECA suelo. Bien, ¿cómo se determinan los puntos de muestreo? Aquí tenemos un ejemplo. Para áreas de contaminación de forma regular menores a 1000 metros se colocan 5 puntos, 4 en la pared y 1 en el fondo, con un total de 5 muestras. Para áreas de contaminación de forma irregular, el número de muestras y distribución será de una muestra cada 15 a 20 metros lineales en las paredes del perímetro. Estos puntos son establecidos para el muestreo de comprobación de remediación MC. Para áreas de forma irregular,
de 1000 metros cuadrados hasta 9999, el número de muestras de distribución será una muestra por cada 75 a 100 metros lineales en cada pared corta o larga y 2 muestras de fondo. Para áreas de contaminación de forma regular, el número de muestras, las distancias son de 75 a 100 metros. El número de puntos de muestreo en el nivel de fondo se calculará según la siguiente ecuación en la que se muestra. ¿A qué profundidad se realiza el muestreo? Si el uso del suelo es suelo agrícola, se realiza 2 muestreos, se toma 2 muestras. La primera muestra se toma a 30 centímetros y la siguiente a 60 centímetros. Si el suelo es residencial o son parques, se realiza también 2 muestras de 0 a 10 y de 10 a 30. Igualmente en el suelo comercial. Entonces, la determinación de puntos de muestreo de identificación se realiza de la siguiente manera. Nos brindan los puntos que se deben tomar de acuerdo al área. Por ejemplo, si nuestra área contaminada, nuestra área de potencial interés, es de 2 hectáreas, se deben tomar como mínimo 15 puntos. Sin embargo, en este cuadro no nos indica la distancia entre punto y punto. Entonces, de acuerdo al muestreo de verificación o de remediación, nos indicaba que se realizaba una distancia de 75 a 100. Se tienen los puntos de muestreo. Por ejemplo, para un área de 100 hectáreas se tiene 50 puntos. Cuando ya supera estas hectáreas, cuando es mayor a 100 hectáreas, se debe aplicar la siguiente fórmula: 0.1 por el número mínimo de puntos de muestreo por la superficie en hectáreas más 40, ¿no? Y el muestreo de detalle, cuando los puntos de monitoreo de identificación superan o son mayores a los ECA o niveles de fondo, se debe realizar puntos de muestreo en el muestreo de detalle, puntos extras. Por ejemplo, si existen 4 puntos que superan los ECA en el muestreo de identificación, se deben realizar 9 puntos adicionales contiguos a este. Si supera de igual manera 50 puntos de identificación que superan los ECA, se aplica la siguiente fórmula. Determinación de puntos de muestreo ya para el nivel de fondo y muestreo de comprobación. El nivel de fondo se considera un mínimo de 3 puntos de muestreo en áreas homogéneas con características orográficas, geológicas, climáticas y de vegetación similares. El muestreo dependerá de las acciones de remediación ejecutadas. En consecuencia, se deberá de tener criterios y protocolos que permitan abordar la variedad de dichas acciones. En la tabla se muestran las recomendaciones acerca de la aplicabilidad de los patrones de muestreo. Las rejillas regulares son recomendadas ampliamente, tanto para identificación y caracterización como para remediación. Entonces vamos a ver un ejemplo en nuestro ArcGIS de cómo ubicar estos puntos de monitoreo para agua, para aire y para suelo. Entonces abrimos nuestro ArcGIS y vamos a conectar nuestro folder que está ubicado, en mi caso, en el disco D. Y tenemos la siguiente información. Tenemos la concesión minera. Ahí lo tenemos. Tenemos el centro o el distrito de Akia.
Le damos aquí para que no se nos mueva. Tenemos los ríos. Y los puntos. Entonces vamos a desarrollar nuestro primer ejemplo. Aquí lo tenemos. El ejemplo se va a desarrollar en el distrito de Akia, provincia de Bolognesi, región Ancash. Aquí se ubica una concesión minera. Vamos a verificarla. Allí tenemos a la concesión minera. Allí. Y aquí tenemos la red hídrica. Vamos a abrir las propiedades y la tenemos clasificada en secundarias y principales. Entonces vamos a darle esas características. Le damos anticlic, nos vamos a propiedades, nos vamos a Symbology, categorías, seleccionamos código y adicionamos. A ver, las principales vamos a darle un color más fuerte, un color azul. Allí. Ok. Y las secundarias. Ahí está. Entonces, para determinar estos puntos de muestreo se tiene que ir a campo. Aquí observamos que el primer punto se ubica en la naciente de estos ríos. Aquí tenemos el primer punto y los siguientes ya en los contribuyentes, 100 metros arriba y 100 abajo aproximadamente, de acuerdo a la accesibilidad. Vamos a medir aquí, por ejemplo, de aquí a aquí se tiene 123 metros y de aquí a aquí 203 metros. Entonces, en torno a todo el río que se ubica desde la naciente, se van ubicando los puntos, nuestros puntos de control. Ahí está nuestra concesión y esta es el agua que vierte de sus operaciones, aguas arriba, aguas abajo. Y de esa manera se van ubicando todos los puntos de monitoreo. Ahí tenemos los ríos principales, naciente de los ríos principales, para determinar la contaminación o las concentraciones de determinados parámetros. Entonces, de esa manera es como se establece los puntos de monitoreo. Aquí podemos cambiarlos de color. Entonces, al nosotros ir a campo, lo que tenemos que básicamente llevar son un GPS donde tomemos las coordenadas para posteriormente ubicarlos en un mapa. Pero teniendo en cuenta que se tienen que ubicar 100 metros arriba, 100 metros abajo aproximadamente. Ok. Podemos colocarle el nombre.
Allí tenemos todos los puntos de monitoreo. Para nosotros exportar y crear nuestro layer view necesitamos también nuestras curvas de nivel. Allí están de un color bajo. Ahí lo tenemos. Ya podemos ir ubicando, elaborando nuestro mapa de monitoreo para agua. Entonces, esta concesión minera tiene una relavera. Esta relavera está ubicada en este punto. Vamos a colocarlo de color rojo. Ahí está ubicada esta relavera. Y esta relavera tuvo un incidente de derrame de este relave hacia los terrenos contiguos a esta zona. Esta fue el área afectada. Esta fue los terrenos supuestamente contaminados. Entonces, en este caso se tiene que realizar un monitoreo, un muestreo de suelo de identificación. Tenemos que crear una red de muestreo. Entonces, lo que vamos a hacer, nos vamos al Art Toolbox. Anclamos. Le damos clic en Data Management Tools. Nos vamos a Sampling. Y le damos clic en Create Fishnet. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos como salida? Buscamos, guardamos en la carpeta creada. Por ejemplo, ponemos malla. Le damos guardar. En donde queremos que se nos cree cuál es la extensión, colocamos el shape de suelo contaminado y colocamos cuánto queremos que tenga de ancho y de largo. Por ejemplo, vamos a colocarle 140 metros para obtener un determinado número de puntos y elegimos que nos bote un polígono. Le damos OK y allí tenemos nuestra malla de muestreo, nuestra malla en nuestro suelo. Entonces nosotros solo queremos los puntos que están dentro del polígono, pero en primer lugar vamos a verificar el área en hectáreas de esta área contaminada para ver si los puntos que tenemos están de acuerdo a lo establecido por el decreto supremo. Entonces aquí le damos anticlic, abrimos la tabla. Aquí tenemos las áreas. Estas áreas que se muestran por defecto siempre están en metros cuadrados. Vamos a ver si se puede cambiar. No lo podemos cambiar, entonces vamos a adicionar
una fila, vamos a poner en hectáreas. Float para números. Anticlick. Calcular geometría. Colocamos área en hectáreas. Sí. Entonces son 43 hectáreas que se tienen. Y nos dice que para 43 hectáreas, aproximadamente 40, debe de haber 42 puntos. Entonces aquí no hay 42 puntos. Entonces la distancia no es 140 por 140, sino es mínima. Entonces vamos a probar. Le damos clic en Create Fishnet. Colocamos la salida. Vamos a colocarle muestra de suelo. Guardamos. Queremos que se nos cree en torno al suelo contaminado. De una altura aproximada nos dice que el largo por el ancho aproximadamente 100. Queremos que nos bote un polígono y le damos OK. Allí lo tenemos. Hay 42 puntos de muestreo, 43 aproximadamente. Y nos dice que debe existir para 40 hectáreas 42 puntos de muestreo. Entonces vamos a ver el número, cuántas hectáreas existen. Existen 43 hectáreas, entonces estamos dentro del límite establecido por la norma. Generalmente se debe colocar 100 metros, ¿no? Ok, entonces vamos a eliminar los puntos que se ubican fuera del polígono. Para esto vamos a realizar una selección por localización. Le damos clic en Selection y Selección por localización. ¿Qué es lo que queremos seleccionar? Queremos seleccionar las muestras en label y las muestras en polígono del suelo contaminado. Y le damos aplicar. Entonces allí ya tenemos seleccionados los puntos que intersectan o que están dentro del polígono. Vamos a abrir la tabla. Allí lo tenemos, lo que está seleccionado es lo que queremos conservar. Entonces vamos a dar una selección inversa, Switch Selection. Seleccionamos esto y le damos a Delete. Pero no está activado la opción de edición. Entonces damos anticlick y ponemos Start Editing. Y ahora sí, presionamos Delete Selection. Cerramos. Vamos a ubicar esto por aquí. Aquí abrimos. Vamos a colocarlo como editable. En primer lugar aquí Stop Editing y guardar selección. Selección por localización. Ahí está, ya solo las muestras en polígono del suelo aplicamos. Invertimos la selección y eliminamos. Eliminamos.
Entonces allí ya tenemos nuestra malla de muestreo. Muestras de suelo. Allí tenemos los muestreos que se deben realizar en torno al suelo contaminado, muestreos de identificación. Y finalmente vamos a establecer nuestros puntos de monitoreo para aire. En este lugar se ubica un centro poblado llamado Pachapaqui, que se ubica allí. Entonces vamos a crear 2 puntos de monitoreo para aire. Le damos anti-click, nuevo feature class, ahora creo que nos encontramos editando, colocamos stop editing, ahora sí. Vamos a colocar aire de tipo, seleccionamos punto, siguiente, siguiente, finalizamos, aquí lo tenemos, vamos a colocarle otro color, anti-click, start editing, continuamos, seleccionamos aquí, create features, aire, punto. Entonces necesitamos un punto de control aquí, que es en la población, y otro punto de control en el campamento. Tienen un campamento aquí, el campamento se ubica allí, entonces necesitamos un punto de control allí. De esa manera es como se establece o como se realiza un mapa de monitoreo, tanto para agua, para suelo y para aire. Si nosotros queremos obtener las coordenadas de estos puntos, por ejemplo, nos vamos a Data Management Tools, desplegamos Features y le damos en adicionar las coordenadas XY. Por ejemplo, para el aire, vamos a ver primero aquí. Abrimos la tabla y no tenemos las coordenadas. Es la única información que tenemos. Objective y shape. Entonces, aquí colocamos aire. Y le damos OK. Ahora vamos a ver su tabla. Y ya tenemos las coordenadas para cada punto. Para el primer punto, que es este, son estas coordenadas. El segundo punto es este, son estas coordenadas. De ser necesarias, adicionar en nuestro mapa temático. De igual manera se puede realizar para el agua, para el suelo. Y entonces vamos a guardar este proyecto como un MXD. Módulo 5.
monitoreo. Y listo. Cada uno de ustedes ya cuenta con las plantillas realizadas en clases anteriores, entonces a modo de práctica pueden ir adaptando cada uno de ellos en las plantillas que ya tienen su membrete, que ya tienen su norte, que tienen sus grillas, simplemente las van adaptando. ¿Sí? Y finalmente las exportan. Bien, hemos llegado a la parte final, espero que lo practiquen, que les sirva de mucha ayuda y nos vemos en el siguiente módulo. Gracias.